Vamos a empezar a este tema que es muy interesante. Lo traté de compactar porque es mucha información y son las funciones endocrinas y viscerales del hipotálamo. Entonces, recordando un poquito sus clases de neuro, bueno, pues el hipotálamo es parte del diencéfalo y está implicado en funciones tanto viscerales, sobre todo, digamos que reguladas por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, y el sistema endocrino. Y también tiene funciones de la conducta afectiva, que estas pues prácticamente están reguladas por el sistema límbico. Digamos que estas funciones del hipotálamo son muy importantes porque participan en todo lo que se relaciona a la homeostasis, que es, digamos que para dar una definición de homeostasis, es el equilibrio entre el medio externo y el medio interno del cuerpo. Entonces, esto tiene que ver con muchas funciones como es el equilibrio hidroelectrolítico, la presión arterial, la temperatura corporal, la ingesta de alimentos, el ciclo sueño-vigilia, los ritmos circadianos de las hormonas, en general, pues todo el metabolismo. Esto digamos que lo ha llevado a que lo llamen el centro vital o el software del cuerpo, comparándolo pues, con un sistema operativo, ¿no? Y esto, bueno, como les decía yo, va a influir en respuestas entre el medio interno, que se llama interocepción, y el medio externo, que es la propiocepción. Entonces, habíamos dicho que tienen todas estas funciones: hambre, sed, miedo, enamoramiento, el sueño, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la lactancia, la actividad sexual. Y este hipotálamo va a recibir información de órganos internos o información interna a través de tejidos periféricos, de glándulas, de músculos y de órganos, y recibe también información externa a través de la luz, ya sea solar o artificial, a través del estrés, cuando estamos en una situación de peligro o creemos que estamos en una situación de peligro, y del sistema límbico. Y como les dije, bueno, esta es una interacción entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema límbico. Aquí está cómo más o menos se interactúan estas, el sistema vegetativo a través del sistema nervioso autónomo, y endocrino es un visceromotor y es, digamos que, la interocepción, y a través del sistema límbico, por medio de vías somatomotoras, es la propiocepción. Entonces, bueno, ya vimos esto. Digamos que el hipotálamo expresa emociones también a través del sistema límbico, como cólera, dolor, agresión, placer, deseo sexual, y va a reaccionar ante estímulos de peligro, ya sea con una respuesta de lucha o de huida. Este es, digamos, un esquema para que recordemos un poquito digamos que los límites del hipotálamo. En su esquema de arriba, bueno, pues está limitado hacia el frente o de manera rostral por la lámina terminal, hacia arriba o en la parte superior por el surco hipotalámico, hacia lateral por el tercer ventrículo, medial tiene digamos que dos delimitaciones, que es la sustancia innominada por un lado a nivel rostral, y por otro lado está el brazo posterior de la cápsula interna, y en su parte inferior va a estar delimitado por el tegmento mesencefálico y por la sustancia gris periacueductal. Y bueno, de todo esto, si hiciéramos un corte axial, está ahí en su porción de abajo, y está dividido en núcleos y regiones, sobre todo, bueno, pues aquí en esta parte
digamos que de superior a inferior, está el área preóptica, con sus dos núcleos, el medial y el lateral. Posteriormente tenemos de adentro hacia afuera la zona periventricular, y después está las regiones supraóptica, tuberal y mamilar. Y del lado lateral, a cada lado está la zona lateral. ¿Sí? Esas serían, digamos que, las divisiones. Ahorita vamos a ver que todo esto se va a dividir todavía en núcleos y en tractos, pero de alguna manera no quiero que se claven en eso porque hay una, digamos que hay una división por regiones muy práctica para que vean esto. Cuando menos en lo que respecta a mi clase, ¿eh? No sé si en otra área de neuro les vayan a pedir toda esta división. Y bueno, aquí está qué efecto va a ocasionar la estimulación o la lesión de algunos centros hipotalámicos o núcleos hipotalámicos principales. Por ejemplo, el supraquiasmático, cuando se estimula, bueno, pues va a ajustar la fase del reloj circadiano, y cuando se lesiona, se va a interrumpir. ¿De qué manera se puede? Pues no tanto lesionar, digo, como dicen en los textos, el hipotálamo, bueno, pues está, este, um, puede ser objeto de lesiones tanto tumorales como vasculares o de traumatismos. Entonces, bueno, pues eso puede hacer que se interrumpa el ciclo circadiano. Posteriormente está el núcleo supraóptico y paraventricular, y su estimulación va a tener un aumento de la volemia, aumento de la presión arterial y aumento del metabolismo. Y si se lesiona estos núcleos, el supraóptico y paraventricular, va a ocasionar una diabetes insípida. Entonces, para fines prácticos, eh, ¿qué tiene que ver el supraóptico y paraventricular con producción de qué? ¿Quién me dice? Si va a ocasionar la lesión diabetes insípida. Secreción de hormona corticotropa. No, corticotropa no. ¿Qué ocasiona la diabetes insípida? ¿Qué hormona está involucrada? No es diabetes mellitus, es diabetes... ¿La hormona antidiurética? Exactamente, la hormona antidiurética. Entonces estamos hablando que estos supraóptico y paraventricular van a tener, digamos que, comunicación con la neurohipófisis, no con la adenohipófisis, ¿sí? Entonces está ahora el núcleo hipotalámico lateral, que su estimulación va a ocasionar un aumento en la ingesta de alimentos, y su lesión va a ocasionar una disminución de la ingesta de alimentos. Después tenemos el núcleo ventromedial, y es lo contrario, es lo que llamamos el hipotalámico lateral, el centro del hambre, y el ventromedial, el centro de la saciedad. Así es que una lesión del ventromedial ocasionaría un aumento en la ingesta de alimentos. Por otro lado, tenemos el núcleo dorsomedial, y va a tener una reacción muy singular. Esto tiene que ver con el sistema límbico, y la estimulación de este núcleo dorsomedial va a ocasionar algo que se llama rabia simulada, que es como un estado agresivo muy súbito. Y su lesión, bueno, pues va a disminuir la conducta agresiva, y va también a ocasionar, tiene que ver algo con el centro del hambre, porque la lesión va a disminuir la ingesta de alimentos. Y bueno, esto es el tubérculo mamilar. La estimulación no se ha identificado qué puede causar la estimulación de esto, pero sí se ha visto que la lesión va a afectar a la memoria de corto plazo, bueno, más bien
la memoria de corto plazo va a estar intacta, pero no va a transformarse en memoria de largo plazo. Entonces, es como si todo lo aprendido el día de hoy, para dentro de una semana, ya no nos recordaríamos y entonces tenemos que volverlo a estudiar y volverlo a estudiar. Esto se ve mucho en los alcohólicos. Hay un problema que se llama síndrome de Korsakoff y es precisamente esta situación de que la memoria de corto plazo no se transforma a memoria de largo plazo. Y tiene que ver con digamos que en este caso de los alcohólicos tiene que ver con una falta en la síntesis de vitaminas y algunos otros elementos. Entonces, ya hablando un poquito específico sobre el hipotálamo en el sistema endocrino, bueno, pues sabemos que el hipotálamo va a traducir señales que recibimos del sistema nervioso autónomo en señales que los órganos pueden entender. Estas señales son las hormonas. Esto va a vincular el sistema nervioso central con el endocrino y requiere obviamente del apoyo de la hipófisis, ¿sí? Y aquí son un cuadrito, pues es extenso, pero es como un resumen. Ahorita vamos a ir detallando de los núcleos y las hormonas liberadoras que van a producir para hacer efecto en las hormonas hipofisiales. Entonces, tenemos que el núcleo preóptico medial va a liberar la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, y esta va a estimular la producción de LH y FSH a nivel hipofisiario. También la TRH, que es la liberadora de tirotropina, y esta va a estimular la producción de tirotropina en la hipófisis. La CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, y va a estimular la producción de ACTH. Y la somatostatina, que va a, digamos que es acuérdense que la somatostatina es la hormona inhibidora por excelencia, entonces va a producir una inhibición de la liberación de hormona del crecimiento. Y así el núcleo anterior, somatostatina, el supraóptico va a producir oxitocina y ADH en la neurohipófisis, y CRH es la hormona liberadora para estimular la producción de ACTH. En el paraventricular también son los dos núcleos que producen o estimulan la producción de oxitocina y ADH, pero también en el paraventricular estimula la producción de TRH, de CRH, de hormona liberadora de hormona del crecimiento y de somatostatina. Ventromedial igual, la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Dorsomedial igual, junto con TRH. El núcleo arcuato o arqueado es productor de hormona liberadora de gonadotropinas, de hormona liberadora de hormona del crecimiento y de factor inhibidor de prolactina, que también es llamado dopamina. Y la zona hipotalámica lateral produce hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de hormona del crecimiento y somatostatina. Entonces, como les digo, tienen muchas funciones en común y de repente se puede confundir. Pero bueno, pues hay que revisar este cuadro. Este es para que vean la cercanía o la relación que hay entre el hipotálamo y la hipófisis. Aquí es muy importante que vean pues digamos un esquema muy simplificado en cuanto a los núcleos hipotalámicos, pero lo que me interesa aquí es que vean digamos que estas vías que son el tracto túbero infundibular, que son digamos que las líneas negras,
que van de ciertos núcleos hipotalámicos hacia el infundíbulo y de ahí al sistema aporte hipoficiario. Y luego tenemos en verde el tracto supraóptico hipoficiario, que va a ser el que nos dé digamos que los axones van a llegar y son los que van a producir las hormonas de la neurohipófisis, que es la oxitocina y la ADH. Y luego tenemos cómo llegan aquí al sistema aporte hipoficiario a través de los sinusoides y de las venas, todas las hormonas de la adenohipófisis. Entonces, esto es importante que lo revisen. Vamos a ver ahora las neuronas secretoras del hipotálamo y estas neuronas van a vertir sus hormonas y péptidos con funciones especiales. Son dos tipos principales, las magnocelulares, que son células muy grandes que conectan el hipotálamo con la neurohipófisis a través del infundíbulo, como les mencionaba hace un rato. Tienen el soma en el hipotálamo y los axones en la neurohipófisis. Y estas prácticamente son las que van a producir la oxitocina y la ADH. Y luego tenemos las parvocelulares, que son células cortas, donde su soma está en el hipotálamo y el axón en la eminencia media, que es más o menos por este punto. Y aquí van a secretar los factores hipotalámicos al sistema portal hipotálamo hipoficiario, y a través de su circulación van a llegar a la adenohipófisis, como están viendo aquí digamos que llegan aquí en la zona roja, aquí es los sinusoides y llegan a la hipófisis anterior. Y ahí pues ya sabemos que son las 6 hormonas o son los 6 factores liberadores que van a estimular la producción de las 6 hormonas de la adenohipófisis. Y entonces vamos a tener como factores hipotalámicos primero la hormona liberadora de hormona del crecimiento, que va a estimular la secreción de hormona del crecimiento y que se secreta por disminución de niveles de glucosa sanguínea, disminución de ácidos grasos, aumento de aminoácidos y niveles altos de estrógenos o testosterona en la pubertad. Y en menor medida también se puede estimular a través del ejercicio, del estrés, del trauma o del sueño. Otro factor hipotalámico es la dopamina o el factor inhibidor de prolactina. Esta es secretada por neuronas del sistema dopaminérgico túbero-infundibular en el núcleo arcuato, y los axones terminan en la eminencia media. Y de ahí se van, como les decía yo, al sistema hipotálamo hipoficiario. Actúan en los lactotropos a través de los receptores dopaminérgicos 2 y estos van a inhibir la secreción de prolactina. Y esto también va a tener, digamos que, relación con las gonadotrofinas y con anovulación y amenorrea. Otro factor hipotalámico es el CRH o factor liberador de corticotropina. Estas neuronas secretoras en la porción anterior del núcleo paraventricular van a estimular liberación de ACTH en la hipófisis, y esta va a estimular la síntesis de cortisol, de mineralocorticoides, y hormonas sexuales. También estimula la secreción de propio melanocortina, de hormona estimulante de los melanocitos y de algunas beta endorfinas. Este factor liberador se secreta por algunos estímulos como el estrés físico o psicológico, el dolor, cansancio, miedo, algunos cambios de temperatura bruscos, y se inhibe por glucocorticoides. ¿Se acuerdan del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal? Bueno, pues los corticoides los van a inhibir.
Después está la hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta es secretada por las neuronas del área preóptica y del núcleo arcuato o arqueado. Estas van a estimular la liberación de LH y FSH. Aquí, bueno, pues tiene que ver mucho con las etapas de la vida. Va a ser nula en la actividad en la infancia y se va a activar en la adolescencia a través de pulsos, como ya se había mencionado en las clases de endocrinología. Y los pulsos van a variar. En un prepuber va a ser cada 4 horas. En la pubertad, que es cuando más se activa está esta hormona liberadora, va a ser pulsos de 60 a 90 minutos. En el embarazo no se libera. Esta hormona liberadora va a tener una vida media de 10 minutos y los receptores de gonadotrofinas, de hormona liberadora de gonadotrofinas en las gonadotropas de la hipófisis van a ocasionar, van a actuar sobre gónadas, placenta, tejido adrenal, tumores de mama y sistema nervioso central. Después tenemos a la hormona liberadora de tirotropina. Estas, bueno, se van a producir en neuronas del núcleo paraventricular y van a estimular la producción de tirotropina o TSH. Es un potente liberador también de prolactina, por eso también en los pacientes con hipotiroidismo pueden tener hiperprolactinemia. Regula la producción de hormonas tiroideas y estas a su vez van a involucrarse con el metabolismo basal. La tirotropina depende de concentraciones de T3 y T4 para que se conserve el eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Y fuera del hipotálamo, esta TRH se considera un neurotransmisor que va a actuar en la termorregulación, en la regulación de la temperatura corporal. Después tenemos a la somatostatina, que es la gran inhibidora de algunas hormonas. Estas células secretoras están en la región periventricular. No hay que confundir, a propósito de esto, no confundan la región periventricular de los núcleos paraventriculares. Entonces, estas células se secretan en la región periventricular por encima del quiasma óptico. Este es un péptido similar en varios sitios, en tejido gastrointestinal como colon, las células del páncreas y las células C parafoliculares de la tiroides. La somatostatina va a inhibir la hormona del crecimiento y la TSH, y también va a inhibir en secreciones endócrinas y exócrinas del páncreas, del intestino y de las vías biliares, como por ejemplo va a inhibir la gastrina, la secretina, la insulina, el glucagón y el péptido intestinal vasoactivo. Hay 5 subtipos de receptores para cada tipo de tejido diferentes, con diferentes mecanismos de acción. Y bueno, este factor de somatostatina va a estimularse con el aumento de GH y algunas somatomedinas. Entonces, bueno, ahora vamos con con las hormonas que se secretan, digamos que hormonas para la neurohipófisis, que es la ADH. Estas están producidas en células del núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, y esta va a evitar la diuresis para regular el balance hídrico. Ahorita vamos a ver un poquito más, con más detalle esto. Su secreción está estimulada por la disminución del volumen plasmático y el aumento de osmolaridad. Ya les había comentado que las osmolaridades, digamos que la cantidad de solutos en solvente, y que una osmolaridad sérica normal en un humano es de 280 a 320 miliosmoles por litro. Y esta es la fórmula como se puede sacar la osmolaridad digamos que
en una muestra de sangre. Es 2 veces el sodio más el potasio, más la glucosa. Aquí me faltó un más, aquí va un signo más glucosa entre 18. Y eso les va a dar un número que debe de estar en estos rangos, ¿sí? También se estimula en menor grado cuando hay una disminución de la presión arterial y en otras situaciones como náusea, vómito, hipoglucemia, estrés, opioides o nicotina. Y esta ADH se va a inhibir por una baja osmolaridad del plasma, por estimulación del péptido atrial natriurético, por algunos alfa-adrenérgicos, por cafeína o por alcohol. Después tenemos a la oxitocina, que también se va a producir en los mismos núcleos que la ADH, en el núcleo paraventricular y supraóptico, y esta va a, digamos que a estimular la secreción de leche, va a facilitar la contracción muscular uterina y va a tener, digamos que tiene que ver con cuestiones de enamoramiento y de apego en el posparto. Esta se va a estimular por succión, por dolor, llanto, dilatación cervical o algún orgasmo, por parto, y se va a inhibir por estrés, endorfinas y opioides. Y bueno, aquí les pongo que es difícil asignar el funcionamiento específico de cada uno de los núcleos. Como ven, muchos comparten funciones y lo que pueden dividirse en 2 áreas que comparten funciones similares pero opuestas. Yo creo que esta es la mejor manera de entender las funciones hipotalámicas. Y estas 2 regiones, que son la región, por un lado, la región caudolateral, que abarca la zona hipotalámica lateral y la región mamilar, y su activación produce manifestaciones conductuales asociadas con el estrés. ¿Esto qué quiere decir? Que va a activar el sistema nervioso simpático, va a aumentar la conducta agresiva, va a aumentar el hambre y va a aumentar la temperatura corporal a través de vasoconstricción y escalofríos. Y la otra región es la región rostromedial, que está abarcada por la región supraóptica y las regiones tuberales. Y esta activación de la región rostromedial va a producir manifestaciones conductuales que se asocian a satisfacción, o sea, lo contrario de estrés, satisfacción. Y entonces va a activar digamos que la actividad parasimpática, va a tener un aumento de la conducta pasiva, va a aumentar la saciedad, no va a haber hambre y va a disminuir la temperatura corporal a través de la vasodilatación y la sudoración. Entonces, en cuanto a, digamos que, características de comportamiento, yo creo que esta es la mejor manera de entender al hipotálamo. Ahora vamos a ver algunos reflejos viscerales. Ya vimos la cuestión hormonal, ahora vamos a ver algunos reflejos viscerales. Y entonces tenemos el reflejo vasoreceptor, que va a regular la tensión arterial en respuesta a estímulos de vasoreceptores que se encuentran en el seno carotídeo y en el arco aórtico. Aquí en su esquema de la derecha vemos pues digamos que buen ejemplo de respuesta vasoreceptora, que es cuando de estar acostados nos ponemos de pie de una manera súbita y esto va a entrar la información del vasoreceptor que estamos, digamos que, cambiando de posición de estar en decúbito a estar parado. Estos van a detectar inmediatamente, porque obviamente la sangre por efecto de la gravedad, va hacia las porciones inferiores
y entonces va a haber una disminución de la presión arterial y esto lo van a detectar inmediatamente los varorreceptores que están en el seno carotidio y en el arco aórtico y van a transmitir la información a los núcleos a neuronas del núcleo solitario. Estas a su vez van a estimular células del núcleo motor dorsal del vago y este estímulo va a llegar a los ganglios terminales del corazón para influir en aumentar el gasto cardíaco a través a veces de un aumento en la frecuencia cardíaca y aumento del gasto cardíaco. ¿Cómo influye el hipotálamo en todo esto? Bueno, pues el núcleo solitario va a transmitir la información a los núcleos paraventricular y dorso medial y lateral, y este va a hacer un efecto modulador sobre estos sensores de los varorreceptores. Después tenemos el reflejo de la temperatura corporal, y este va a depender de un estímulo de neuronas especializadas sensibles a temperaturas localizadas en el hipotálamo. Entonces se dice que cuando la temperatura corporal en la sangre que llega al hipotálamo se eleva por encima de los rangos, más o menos pues nuestra temperatura corporal puede oscilar entre los 35.5 a 37 grados, más o menos en ese rango. Cuando la sangre aumenta por arriba de 37.3, digámoslo así, estas neuronas van a estimular regiones del hipotálamo rostral, que son las responsables de activar mecanismos fisiológicos para disipar el calor. Esto va a ser a través de una vasodilatación cutánea y sudoración. Entonces, de esa manera vamos a tratar de disipar el calor, el aumento de temperatura de nuestro cuerpo. Y lo contrario, si la temperatura corporal disminuye, entonces se estimula el hipotálamo caudal, que va a activar mecanismos de conservación del calor. ¿Cómo? A través de la vasoconstricción, y esto va a estar regulado por vías vegetativas del sistema nervioso autónomo simpático y a través de la producción de calor por medio de escalofríos, aumento digamos que la actividad muscular, y esta va a estar regulada por las vías retículoespinales. Y después tenemos el reflejo del equilibrio hídrico, que esto ya lo habíamos visto hace un ratito con la hormona antidiurética, pero lo vamos a reforzar. Este va a ser un reflejo neurohumoral, que quiere decir que pues tanto trabaja el sistema nervioso autónomo como el sistema endocrino. Y como les decía yo, la osmolaridad sanguínea está monitoreada a través de células especiales osmosensibles en el hipotálamo anterior, y estas señales cuando detectan cuando disminuye la osmolaridad o aumenta la osmolaridad, estas señales van a influir sobre las neuronas productoras de ADH que están en el núcleo paraventricular y en el supraóptico, controlando la liberación de ADH. Entonces, acuérdense que un aumento de osmolaridad va a ocasionar liberación de ADH, y la ADH, acuérdense cómo actúa, va a promover o a estimular un aumento de la reabsorción de agua en los túbulos colectores del riñón. ¿Sí? Esto es lo que ocasiona, digamos, si aumenta la osmolaridad, ¿qué quiere decir? Que la sangre está muy concentrada, está con una alta osmolaridad, entonces lo que tiene que hacer es diluirla, y entonces por eso se libera la hormona antidiurética y esta actúa sobre los túbulos contorneados a nivel del riñón para que capten el agua que ya iba de salida, por así decirlo, a través de la orina, y esa agua la regresan nuevamente a la circulación para diluir un poquito la orina. Y lo contrario, cuando la osmolaridad está muy baja, se inhibe la liberación de ADH y aumenta la diuresis. Disminuye la reabsorción de agua y aumenta la diuresis.
Y por último, este es, digamos que una de las cuestiones más complejas, pero también es bien importante que sepan esta cuestión del hipotálamo, que ya lo vimos en algún momento cuando vimos el tema de obesidad, es la regulación del apetito. ¿Y aquí cómo va a actuar? Bueno, pues sabemos que el tejido adiposo va a producir este péptido que se llama leptina, y esta leptina va a tener, digamos que receptores en el sistema nervioso central, eh, va a tener específicamente en el núcleo arcuato del hipotálamo, tiene sensores, y aquí lo que me interesa es que capten dos cosas. Por ejemplo, por un lado está la hormona estimulante de los melanocitos alfa y este que se llama transcripto relacionado con anfetamina y cocaína, ¿sí? Estos dos péptidos, el alfa MSH y CART, digamos que van a expresar su información hacia el hipotálamo lateral, el núcleo paraventricular y el asta lateral de la médula espinal. Y estos van a producir un aumento digamos que un estímulo para el aumento de TSH y ACTH, y esto va a hacer que aumente un aumento del metabolismo, del tono simpático, o sea, puede aumentar un poquito la presión arterial y la frecuencia, y también va a estimular la ingesta de alimentos. Entonces, digamos que estimulando esta vía es como nos da hambre, ¿sí? Ahora enfoquémonos también en nuestros dos péptidos que van a estar estimulados por la leptina, que es el primero y el último de esta lista, que es el neuropéptido y el péptido relacionado con la proteína GUTI. Estos dos también van a actuar o van a expresarse su información al hipotálamo lateral y núcleos paraventriculares, y estos dos péptidos van a ocasionar lo contrario, van a disminuir la TSH y disminuir la ACTH. Y estos a la larga, bueno, va a ocasionar una disminución en el metabolismo, un aumento del tono parasimpático y un aumento, perdón, aquí está equivocado, es una disminución en la ingesta de alimentos, ¿sí? Y bueno, esto es a través de neuronas del hipotálamo lateral que contienen hormona concentradora de melanina y, y orexina. Perdón, estoy equivocado. Aquí, aquí sí está bien aumento de ingesta de alimentos en esta última. Donde está disminución de la ingesta de alimentos es en esta de aquí arriba, de la relación entre el alfa MSH y CART. Entonces, aquí vamos a disminuir la ingesta de alimentos y aquí vamos a aumentar la ingesta de alimentos. Digamos que este es el núcleo tiene que ver con la saciedad, y este tiene que ver con el hambre. Y eso sería todo. No sé si tengan dudas, comentarios. Sí, yo tengo una pregunta, profe. Claro, a ver. De la diabetes insípida, ¿qué tanta probabilidad que eso se pueda convertir en, por ejemplo, si el paciente no tomara un tratamiento, que eso se pudiera cambiar o transformar o convertir, no sé cómo llamarlo, a diabetes mellitus? No, no tienen que ver, ¿eh? Y no, por favor, no las relacionen, porque son dos cosas, son dos entidades totalmente diferentes. Una tiene que ver con la osmolaridad y otra tiene que ver con el metabolismo de la glucosa. O sea, no tienen nada que ver. La diabetes insípida, digamos que hay dos formas, que es digamos que una diabetes insípida central, que es la que les dije,
y una diabetes insípida nefrogénica por alguna alteración del funcionamiento renal. De la diabetes insípida central, que fue la que vimos, hay una, digamos que la gran mayoría es ocasionada o por tumores de la hipófisis o por traumatismos o alguna cirugía craneal que se manipuló, en este caso, el encéfalo, y los pacientes salen a terapia intensiva con diabetes insípida central. Esta enfermedad, si no se trata adecuadamente, prácticamente es mortal. Les voy a decir por qué. O sea, son pacientes que pueden orinar en un día. Como no hay un control adecuado de la hormona antidiurética, yo he tenido pacientes en terapia intensiva que en un día pueden orinar 14 litros. Entonces, imagínense si no estamos muy al pendiente, con una vigilancia estrecha del gasto urinario, de la presión arterial, de la osmolaridad sanguínea y urinaria, esos pacientes prácticamente se pueden morir. Entonces, por favor, no confundan, eso es algo muy, muy particular, la diabetes insípida. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, doctor. A ver. La dopamina inhibe a la prolactina, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces en una mujer embarazada que sufra Parkinson, antes de que pues nazca el bebé, ¿ella ya estaría expulsando leche? Pues sí. Okay. Prácticamente, porque el estímulo pues, lo tiene, ¿sí? Ajá. Pero bueno, déjame decirte, es también muy, muy raro. Yo no he visto a una mujer embarazada con Parkinson, porque realmente la enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa. Digo, sí hay algunas excepciones. La primera que se me viene a la mente fue el actor que hizo Volver al Futuro. Él tuvo Parkinson muy joven, pero por uso de drogas, principalmente cocaína. Y otro que tuvo Parkinson también, pero por traumatismos, fue Mohamed Ali. Pero ver una paciente con, digamos que embarazada con Parkinson es extremadamente raro, ¿eh? Ah, ok. Pues sí pasaría eso, ¿verdad? Entonces. Pues sí. Ok, bueno, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no es así, pues con esto ya terminamos. Ya vimos funciones endocrinas y viscerales del hipotálamo. Entonces, no sé cuándo tengan su examen. Ya están terminando el módulo. ¿Mande? Ah, perfecto. Ok. Pues que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.